Hello, dear students. God bless you in this day. In this moment, I am going to talk about unit number three. The idea in the unit number three is to read the context of the using a bilingual dictionary. If you can see the reader book, uh, the reader book has 10 units. In this moment, I am going to talk about the unit number three. And in the unit number one and unit number two, in class, we was reading the text or the context, uh, all page in the unit number two, the things volunteering. Unit number one, things voluntary. Unit number two, the legend of King Arthur. In class, we was reading the text in the reader book. Ok, estudiantes, saludos para todos ustedes. En esta hora vamos a mirar un poco el tema de la unidad 3 usando un diccionario bilingüe. Y la idea es que podamos leer, vamos a leer el contexto de la unidad número 3 en el libro del lector. En las unidades 1 y 2, en las clases, nosotros estuvimos leyendo el contexto o el texto de la unidad número 1 y la unidad número 2 en el libro del lector. Por eso la idea ahora es, entonces, leer el contexto de la unidad número 3 en inglés y en español. And after develop the wash. Okay. Entonces, en este momento vamos a leer la unidad número 3 para desarrollar entonces todos los talleres que hayan que hacer en el libro del lector y en el libro del student book. The idea is answer the question of the reader book in the page 38, and answer the question in the answer the question of the unit number 3 in the student book. This is the idea. La idea es entonces responder las preguntas del cuestionario de la página 38 del libro del lector y del libro del estudiante, el cuestionario de la unidad 3 que se relacione con todo este tema de bilingual dictionary, un diccionario bilingüe. So, in this moment, I present, in first step, I will present the mainstreaming biblical. The mainstreaming biblical is very important because people talk about of the English like a subject complicated and they think that is a language very difficult of learning, but the information that they don't know is that God is that God is who can give us the knowledge. Entonces, muchas personas están hablando acerca de que el inglés es algo muy complicado, pero tampoco se están dando cuenta de que Dios es el que nos da el conocimiento a todos nosotros. Entonces debemos pedírselo a él. For the reason, the mainstream biblical is book Ezekiel chapter 3, verse 5 to 6. Okay, and the New King James Version. It is the best version for me. Okay. Also, from within it came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man. Each one had 4 faces, and each one had 4 wings. Aquí entonces el versículo de la integración bíblica para nuestro tema de Bilingual Dictionary está en Ezequiel capítulo 3, versículo del 5 al 6. La palabra de Dios nos dice: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel.
No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviaras, ellos te oirán. The purpose of this final student biblical is to know the powerful God. La idea es entender también el poder de Dios. If God send you to on other lands in anywhere of the world, uh, God provide you the knowledge necessary for this pain in this land. Entonces aquí, si Dios te envía a alguna parte y te da la oportunidad de ir a otras partes del mundo, pues la idea es que tú también estudies, pero también pidas sabiduría a Dios, para que cuando vayas a alguna parte, otra parte del mundo, pues tú estés allí eh, con esa sabiduría para entender los idiomas donde quiera que vayas, no solamente para el área de inglés, sino también para otro idioma, not only of the language, English, but other language, different language. Okay, very good, excellent. Now let's continue with the unit number 3. The unit number 3 is like this. Okay, okay. In this moment, I have a reader book open in the page 30, 31, 50, and 20, 28, 27. Okay. 27 is a dictionary, using a bilingual dictionary in the reader book, page, what is the page of the reader book in the initiated 2027? Okay, using a bilingual dictionary. This is the reader book of the in the unit number 3. Okay, the idea is to read in English and translate in Spanish in each page. Okay, very good. And of this way, you can answer the question in different books. Okay. La idea es que vamos a leer entonces el diccionario bilingüe cada página y para que tú conozcas el español y el inglés y puedas responder las preguntas en las diferentes preguntas que hayan en los ambos libros. Okay, let's initiate with the read. A bilingual dictionary is a reference book. It can be used by anyone who has the need to communicate in two languages, like language learners, translators, and interpreters, business people, and even tourists. Many people learning a language find that a bilingual dictionary is their best friend. If you aren't sure or are not sure of something, a bilingual dictionary will help you. ¿Ok? En esta parte, entonces, estudiantes, el uso del diccionario bilingüe es un libro de referencia. Este puede ser usado por cualquier persona que necesite comunicarse en dos lenguajes, como los que están aprendiendo, los traductores, los intérpretes, personas de negocios e inclusive algunos turistas. Mucha gente aprende a encontrar a encontrar o hacer su diccionario bilingüe como su mejor amigo. Y si tú no estás seguro de algunas cosas, pues el diccionario bilingüe te ayudará a esto para que tú puedas encontrar lo que necesitas. Okay, very good, excellent. Page 29. 29 is like, okay. So bilingual dictionaries are usually divided into two sections. One section contains the entries in one language and a translation in the other, for example, Spanish entries to English translation. You use this section when you want to find out how to say something in English. The other section is the other way around. For example,
English entries, and Spanish translation. You use this section to look up unfamiliar words that you come across in a text or in a conversation. Entonces, el diccionario bilingüe se usan, es usado o se usa usual, está usado o es usualmente dividido en dos secciones. Una sección contiene las entradas del lenguaje y la otra las traducciones. Por ejemplo, el español la entrada e inglés la salida o la traducción. Tú puedes usar esta sección cuando tú desees encontrar cómo decir algo en inglés. La otra sección es de la otra manera o al revés. Por ejemplo, en inglés la entrada y español la salida o la traducción. Tú usas esta sección para mirar las palabras que no sean conocidas para ti y tú puedas entonces ingresarlas o cruzarlas con un texto o una conversación. Okay, very good. Let's continue with the page 30. 30. 30. Página número 30. Find a word. Okay, find a word. The entries are the words that are listed in the dictionary. They usually appear in bold and they always appear in alphabetical order. Proper nouns begin with capital letters and other words begin with lowercase letters. Use the words at the top of the page to help you find the word you are looking for. The word at the top of each page on the left is always the first word on that page. The word at the top of the page on the right is always the last word you can find on that page. This makes it easy to know if the word you are looking for is on that page. En esta página, entonces, encontrando una palabra, dice que la entrada son las palabras que están listadas en el diccionario. Ellos usualmente aparecen en negrilla y estas palabras y ellas siempre aparecen en orden alfabético. Los pronombres personales o los nombres propios siempre van a aparecer con la letra mayúscula. Las demás palabras van a comenzar con las letras minúsculas. Capital letters and lowercase letters. Entonces, el uso de las palabras en la parte superior de las páginas te ayudarán a encontrar la palabra que tú estás buscando. Ahora, la palabra que está en la parte superior de cada página en el lado izquierdo siempre será la primera palabra con la que empieza la página. Y la palabra que está en la parte superior derecha es siempre la última palabra con la que tú vas a encontrar, la última palabra que tú vas a encontrar en esa página. Esto lo hace más fácil para tú saber si en realidad o si la palabra que estás buscando está en esa página. Okay, very good. Excellent. Page, I'm over the page 31. The page 31 is a find out what kind of word is it. Encontrando un tipo de palabra. Dictionaries always tell you what part of a speech each entry is. Something, sometimes they use abbreviation for this. There is usually a section at the beginning of the dictionary with a list of abbreviations that are used in the dictionary and tell us what they mean. These are some common abbreviations. Los diccionarios siempre te dicen qué parte del texto, del discurso, en cada entrada. Te está diciendo qué es en cada entrada. En algunas veces ellos usan abreviaturas para esto. Y hay usualmente una sección en la parte inicial del diccionario que lista las abreviaturas que se usan en el diccionario y nos dicen qué significan estas o ellas. Hay algunas abreviaturas comunes. Entonces, the abbreviation, common abbreviation is N, noun, V, verb, pronoun, adjective,
ADV, adverb, PREP, preposition, CONJ, conjunction. So the idea in this page is that you can to you can find the difference, que tú puedas encontrar la diferencia in each word, en cada palabra. Si es un nombre, un verbo, un pronombre, un adjetivo, un adverbio, una preposición o una conjunción. For the reason the dictionary has the leader in each word. Por eso entonces siempre el diccionario tendrá en cada palabra la letra con la que inicia la traducción. For the reason is that. Por eso entonces esta traducción es como lo que estoy diciendo aquí. Ok. Page. Page 32. Find out how to say a word. Encontrando cómo se dice la palabra. Okay. In this page, the text is so like this. Most dictionaries show you how to pronounce a word. This usually comes between two diagonal lines and an phonemic script. For example, hat, la palabra sombrero, hat, and it's a phonetical script, hat. We use a different alphabet to show how the letters in a word sound and which syllables are stressed. Some of the letters are the same as the normal alphabet and some are different. Each symbol represents a specific sound and the accents mark the stressed syllables. You use this part of the dictionary to check the pronunciation of new words. Many dictionaries will show both American and British pronunciation and spelling. Okay. Ok, está encontrando cómo se dice la palabra. Muchos diccionarios te muestran cómo pronunciar una palabra. Esto usualmente viene entre dos líneas diagonales. Y ahí viene, entre esas dos líneas diagonales está la escritura fonética. For example, in this image, on this video that you can see, tú puedes ver hat and hatch, cómo se pronuncia y cómo se escribe. H-A-T and the phonetic script, the phonemic script o la escritura fonética es hat. Nosotros usamos diferentes alfabetos para mostrar cómo las letras en una palabra suenan y cuáles sílabas son donde se hace mayor fuerza. Algunas de las palabras de las letras son de la misma forma del alfabeto y algunas son diferentes. Cada símbolo representa un sonido específico y los acentos marcan la fuerza de las sílabas. Tú puedes usar esta parte del diccionario para chequear la pronunciación de nuevas palabras. Muchos diccionarios te muestran ambas pronunciaciones y deletreos, el tema del inglés británico y el inglés americano. Okay, let's continue with the page 33. 33 is find out other forms of words. Find out other forms of words. Page 53. Entries also include different forms of words. For example, they provide the past in the past participle of verbs, give, gave, given. They provide the plural forms of nouns, child or children. They also provide a comparative and superlative form of adjectives and adverbs. Funny is some dictionaries also include other parts of a speech that come from a specific base word.
For example, possible possibility is an adjective. You use this section to expand your vocabulary and to find the correct way to use prefix and suffix. En esta parte entonces encontramos otras formas de palabras. Las entradas además incluyen diferentes formas de la palabra. Por ejemplo, ellos proveen el pasado y el pasado participio de los verbos. En este caso, give, gave, given, el verbo dar. El dar, el dio y ha dado, o ella ha dado, o ellos han dado. De provide, entonces, ellos proveen las formas inclusive del plural para los nombres, quizás. Child and children, niño y niños, o chicos y chicos. Ellos además proveen los comparativos, los superlativos, las formas de los adjetivos y los adverbios. For example, funny, funnier, and funniest. Funny is like some like it's divertido. Funny, funny is divertido. Okay, funnier and funniest. The superlative, the comparative is ear, I-E-R, and the superlative is IEST. It's very important. You can understand this concept. Okay, very good, excellent. For this reason, let's continue with the translation. Algunos diccionarios además incluyen otras partes del discurso que pueden ser formas específicas, palabras bases, formas específicas de la palabra base. Por ejemplo, los adjetivos. Y tú puedes usar esta sección para expandir tu vocabulario y encontrar la forma correcta del uso y el uso de los prefijos y los sufijos. Okay, let's continue with the page 34. The page 34 is 5 words that mean the same. Some dictionaries also include a synonym for the entry. A synonym is a word that has the same meaning as the entry. Small and little are synonyms. Use synonyms when you write so you don't not repeat the same word over and over again. Be careful because sometimes words mean the same but have a different connotation, which means we don't not or we don't use them in the same way or in the same situation. For example, we say a small business or a little time. Algunos diccionarios, entonces, el título, encontrando palabras que signifiquen lo mismo. Algunos diccionarios además incluyen un sinónimo para las entradas. Un sinónimo es una palabra que tiene el mismo significado que la entrada. Por ejemplo, small and little, pequeño y pequeño son sinónimos. It's a different word, but mean the same. Son las mismas, son diferentes palabras, pero significan lo mismo. Por eso son sinónimas. Use sinónimos cuando tú escribas para no repetir algunas palabras y repetir de nuevo. Tenga cuidado entonces, tenga cuidado porque algunas veces las palabras significan lo mismo, pero tienen diferente connotación, los cuales significan que tú no puedes usarlas de alguna manera o en alguna situación. For example, we say a small business or a little time. Por ejemplo, nosotros decimos un pequeño negocio o a little time. It's me and the same. Significan lo mismo. Okay, let's continue with the page 35. The page 35 is the page 35. Okay. Find phrasal verbs. Find phrasal verbs is in the page. It's at the page 35. Some verbs change their meaning when they are used with a specific preposition. These are called phrasal verbs. Sometimes the same combination of words can have different meaning depending on the context.
I-E. She takes off. She takes off. She takes off. It's the mean removes her sweater. Her sweater. Excuse me. Her sweater. A plane takes off. Leaves the ground every hour. Many dictionaries include common phrasal verbs with their different translations. Encontrando verbos frasales. Algunos verbos cambian su significado cuando ellos son usados en preposiciones con preposiciones específicas. Hay verbos frasales quizás que se llamen de otra manera. O sea, ahora, algunas veces la misma combinación de palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, she takes off, significa que remover her sweater, su suéter. In this example, a plant take off o takes off. Aquí significa dejar la tierra. El avión deja o dejó la tierra, hizo una decoló, como llaman en términos general. Cada hora, un avión decola cada hora o un avión deja la tierra cada hora. Entonces, you can use different words. Takes off or leaves the ground. In the other example, you can use takes off or removes. She removes her sweater and a plane leaves the ground every hour. Muchos diccionarios incluyen frases comunes o verbos frasales comunes con sus diferentes traducciones o con sus diferentes traducciones. Okay, very good. The page 36. Find idiomatic expressions. Find idiomatic expression. Aquí, in the page, in this page, is something like this. Some bilingual dictionaries also include the meanings of common idiomatic expressions. There are times when the idiomatic expression is useful and necessary to explain something. It is easier to say, I'll take, and arrange it than I'm afraid and can't go out today, but maybe some other time. It is important to understand idiomatic expression and to be able to read and write them correctly. Encontrando expresiones idiomáticas. Algunos diccionarios bilingües además incluyen los significados de expresiones idiomáticas comunes. Hay algunas veces cuando las expresiones idiomáticas son muy usadas y necesarias para explicar algunas cosas. Esto es fácil para decir, por ejemplo, I'll take a rain check. Aquí está diciendo yo tomaré un chequeo, yo verificaré si estará lloviendo. Y también puede ser than I'm afraid and I can go out today. O me temo que yo no podré salir hoy, quizás porque hay algún otro tiempo afuera. Entonces, I'll or I will take on I'll take. The difference because contractions. I apostrophe LL is the is the same with the I will. Aquí la contracción de la I, el apóstrofe y doble L significa el apóstrofe de I will, el futuro. I will take. Yo tomaré o verificaré o chequearé también que no esté lloviendo. Rain check. Y entonces, yo también, otra palabra que yo puedo usar aquí es I'm afraid I can't go out today. O me temo que no podré salir entonces porque hay otro tiempo afuera. It is important to understand. Esto es importante para que tú entiendas las expresiones idiomáticas y ser capaz de leer y escribirlas correctamente. ¿Ok?
idiomatic o idiomatic es igual a como un modismo, una expresión. Ok, the page 37, the page of 37 in different bilingual in different contexts, British and American. A bilingual dictionary is a specialist an specialist dictionary used for translation words or phrases from one language into another, and it's a great tool for language learners. It is a constant point of reference for non-native speakers and can help in checking spelling, parts of a speech, word forms, phrasal verbs, expression, and grammar reference. The bilingual dictionary helps you to understand different situations and is a must-have for any language learner. El diccionario bilingüe es un diccionario especializado y que se usa para traducir palabras o frases desde un lenguaje a otro lenguaje. Y esto es de una gran herramienta para los que están aprendiendo un lenguaje. Esto es un punto constante de referencia para los que no son nativos, los hablantes no nativos. Y ellos pueden ayudar, y eso le pueden ayudar a chequear el deletreo, partes del discurso, palabras, formas de palabras, verbos frasales o expresiones, y la gramática de referencia. El diccionario bilingüe te ayuda a entender diferentes situaciones y es que el deber tener para cualquier lenguaje. O sea, eso es lo que tú debes tener para cualquier aprendiente en cualquier lenguaje, un diccionario. Inglés, español, español, inglés, francés, español, francés, inglés, different kind of the dictionary, okay? Dictionary bilingual dictionary. Okay, the last one page is 38. This page has a comprehension check. The idea is that you can answer the question. Number one, answer the question. Number two, label the dictionary entry, and number three, empires discuss the questions. Okay, students, no more. This is the reader book and the unit number 3 for the 7th grade. Esta es la lectura del libro del lector para el grado séptimo at School C.E.B. en el Colegio Centro Educativo Belén. Period number 2, periodo número 2. Okay, chicos, I hope that that this material can be your utility. Espero que este material pueda ser útil o de utilidad para usted. I hope that you can answer the question not only in the reader book, but the student book. No solamente que sea de utilidad para usted resolver las preguntas del student book y también las del libro del lector. So, okay, students, in this moment, finish the translation, finish the exposition of the unit number 3 in the reader book. En este momento finalizamos entonces el libro de lector número 3, unidad número 3. Entonces, espero que tengan un lindo día. I hope that you have a nice day. Very good. Bye bye. See you soon.